Así que quiero que vayan por ahí buscando en su Biblia el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 12 al 17. La iglesia mezclada, la iglesia que dejó infiltrar enseñanzas nocivas. Vamos a leer ahí Apocalipsis 2, capítulo 12, 17. Cuando lo encuentren se pone en pie. Después se podrá quedar sentado el resto de la predicación y el pastor parado siempre. Dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, con temor y reverencia estoy delante de tu presencia. Te pido, Señor, que nos hables a través de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, usándome, Señor, como un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mi hermano. Aquí hemos descrito, o la palabra de Dios nos ha descrito, una iglesia situada en un lugar llamado Pérgamo. Y como para poder entender los textos, o el porqué la recriminación, o el porqué el comportamiento de tal congregación, tenemos que ver el ambiente o la cultura que le rodea para poder saber. Si hoy se escribiera un poco de las luchas de nuestra iglesia, se estaría escribiendo del entorno, de quién es el presidente, de cómo son las circunstancias que nos rodean, para poder entender el texto. Entonces yo quiero que veamos algunos datos históricos para poder entender los textos en cuestión. En primer lugar, la iglesia, o la palabra Pérgamo, significa matrimonio. Eso significa la palabra Pérgamo. Y esto es importante. De entrada ya podemos ir pensando como cristianos y pensando bíblicamente, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo relaciona a su iglesia ¿con qué? O hace una analogía de un matrimonio. Somos la novia. Él viene por su novia y nos vamos a casar para convertirnos en su esposa. Entonces, en el matrimonio debe de haber 3 cosas muy importantes que también traducidos o llevados al área espiritual son de suma importancia. En el matrimonio tiene que haber 3 pilares fundamentales para que funcione. Número 1, amor. Número 2, fidelidad. Y número 3, respeto. Eso también tiene que ver entre nuestra relación con Cristo como novia de Él, como Él nuestro novio, nuestro esposo. Tenemos que nosotros que también tener amor por Él, tenemos que tener fidelidad a Él y respeto a Él. Sabemos, mis amados hermanos, que por la historia, en la historia bíblica, que cuando Israel coqueteaba espiritualmente con ídolos paganos, Dios les recriminaba su infidelidad y su adulterio. Siempre fue el eterno problema del pueblo contra Dios. Y cuando el pueblo se iba coqueteando con otros ídolos, con dioses paganos, el Señor se alejaba del pueblo y el pueblo caía en desgracia. Luego el Señor levantaba por amor a su pueblo un líder, un juez, un rey, un sacerdote, para que pudieran redimir. Y entonces el pueblo venía en arrepentimiento, decía: hoy sí no te voy a fallar.
parecido, ¿verdad?, a lo que nos pasa a nosotros como pareja. Hoy sí viene la famosa reconciliación, la luna de miel, que dura 2 o 3 meses y después otra vez el mismo problema. Así pasaba con el pueblo de Israel, un eterno problema, porque de pronto Dios los sacaba de un círculo vicioso. Dios los sacaba de tremenda opresión. Decían: Señor, ya nunca más te vamos a abandonar. Se confiaban, engordaban, se tranquilizaban y de pronto caían otra vez en la idolatría y era un círculo. Entonces el Señor les recriminaba su infidelidad y su adulterio. Es interesante lo que significa el nombre de esta ciudad, Pérgamo. ¿Qué significa? Matrimonio. Era una ciudad rica, Pérgamo, una ciudad rica, próspera, porque ahí se originó la industria del pergamino. En el mundo antiguo, en el tiempo de Egipto, ellos fueron los que descubrieron el papiro. Ellos tenían esa industria, vamos a decirlo así, y Pérgamo, que era como su rival, como las otras ciudades en cual tenían competencia, no le vendían esos suministros, pero los pérgamos, o la gente de Pérgamo, inventó una manera de escribir en el cuero de cabras o de animales tiernos, y de ahí viene la palabra pergamino. ¿Ok? Entonces ahí se originó eso. Fue un descubrimiento que hicieron y suplantó a los materiales de escritura usados en aquel tiempo. Son datos históricos para poder entender luego los pasajes. Ahí en Pérgamo, hermanos, tenían una biblioteca de lo cual ellos se sentían muy orgullosos, ¿verdad? De los cuales ellos tenían más de 2000 volúmenes. Ahí en esa biblioteca se albergaba todo el conocimiento de aquel tiempo. Si alguien quería saber algo, iban a esos libros y eso era lo que regía la mente de aquellos tiempos. Esto era impresionante. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese tiempo la imprenta no existía. Sabemos que en Occidente sería en el año 1440. Comparado con el tiempo de Pérgamo, eso fue ayer, ¿verdad? Cuando por fin se le atribuye la invención al alemán Johannes Gutenberg, el llamado padre de la imprenta. O sea que lo que nosotros conocemos como libros, así como esto se descubrió hace más o menos 600 y pico de años. Entonces, en el tiempo de Pérgamo, tener esa biblioteca y tener esa forma de escritura era una gloria de aquellos tiempos. Otro detalle importante es que esta ciudad de Pérgamo, se situaba a 40 millas o 70 kilómetros de la ciudad de Esmirna, o de la iglesia, sí, de la ciudad de Esmirna. Ahora, si ustedes se recuerdan, la semana pasada hablamos de Esmirna, una iglesia sufriente, una iglesia fiel, a la cual Cristo no le reprochó absolutamente nada. Simplemente le dijo: te animo a que seas fiel hasta la muerte. El paralelismo que quiero hacer con esto es que estaban relativamente cerca de estas iglesias, pero no eran, y le servían al mismo Dios, pero eran distintas. A veces usted dice: no, pastor, yo voy a una iglesia que porque me queda cerca, porque ahí el edificio es más bonito. Entonces, eso es importante, pero eso no es lo más importante. Porque aunque te dicen: no, son bautistas igual, o pentecostales, como sea, tienen la misma doctrina, pero no, hay una diferencia. Hay una diferencia. Cuando usted vaya a una iglesia y quiera ser miembro de una iglesia, busque a ver qué es lo que creen en ese lugar. ¿Qué cree la iglesia? Porque Pérgamo era totalmente distinta a Esmirna, aunque estaban cerca. Y eso es muy importante. Saber dónde nos vamos a congregar, dónde Dios quiere que nos congreguemos, es importante. Tal vez aquí hay menos personas y dicen: ay, me siento como parte de un grupo muy pequeño. Eso no es lo más importante, porque hoy está de moda lo mega, ¿verdad? Lo mega, pertenezco a una mega iglesia. Mi pastor sale en televisión, tiene tantos likes y tantas cosas. Sí, eso no tiene que, esos son espejismos. Lo más importante es de qué te estás alimentando. ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios o te estás engordando nada más de grasa, emoción? Es muy importante esto. Pérgamo y Esmirna estaban relativamente cerca, pero eran distintas. El Señor dice que lo eran. Mientras que a los de Esmirna el Señor no le recriminó nada, a los de
Éfeso y a los de Pérgamo, que son los tres que vamos viendo ya, les recriminó por algunas cosas graves que estaban sucediendo dentro de la misma. Hay un ambiente espiritual en el cual se desarrolló la iglesia de Pérgamo, y es bueno entender eso, porque nosotros estamos acá en este lugar, pero a nuestro alrededor hay un ambiente espiritual pesado, donde Satanás opera en los hijos de desobediencia. Nuestros vecinos, cuando nosotros quizás nos estamos preparando para venir, ellos están preparando un fiestón, tienen esa música de moda, y entonces sentimos esa pesadez espiritual. Y de pronto nos ven salir con la Biblia y dicen: wow, locos, están locos. Entonces, ser cristiano en un mundo donde es densamente oscuro es difícil, y eso es importante que entendamos. Vamos a ver un poco aquí del ambiente espiritual en que Pérgamo fue desarrollándose. Miren, el versículo 13 dice el Señor: yo conozco tus obras y dónde moras. Yo sé dónde está la iglesia ubicada. Y dice: ¿dónde está el trono de quién? De Satanás. Ahí donde porque el trono significa autoridad, significa control. La Biblia dice que Dios está sentado en su trono, pero no es que esté sentado ahí sentadote así. Sí, la palabra sentado en el trono significa autoridad y poder. Entonces dice la Biblia que donde la iglesia de Pérgamo se desarrollaba, ahí estaba la autoridad y el poder del diablo. Y dentro de esa densa oscuridad, el Señor lanza un rayo de luz, que es la iglesia de Cristo. Es igual con nosotros, hermanos. Ese es el propósito. En Pérgamo, hermanos, los habitantes de esta ciudad habían construido un templo, por supuesto, y dentro del templo una estatua enorme al dios Zeus, el dios griego, considerado el padre de los dioses, o sea, el mero patrón. Ahí está, el dios Zeus. Ese era el papá, como dijeron hoy, de los pollitos. El papá de todos los dioses era Zeus. Y si usted ve esa imagen, la ve así y no le llama mucho la atención, pero si usted la hubiera podido ver en vivo y en directo, se hubiera quedado impresionado. Zeus era considerado el dios del cielo y soberano de los dioses olímpicos. Era considerado el padre de los dioses y de los mortales. ¿Por qué se hubiera quedado usted impresionado? Porque esa estatua medía, según dice la historia, 36 metros de altura. Piense en 36 metros de altura y 34 de ancho. Estaba gordote el Zeus ese. Ancho y grande, que usted llega ahí y usted parece una hormiga enfrente de eso. ¿No es cierto que las grandes religiones se levantan y se erigen hasta lo alto para impresionar, pero no es más que piedra? Al Señor lo quisieron impresionar los discípulos con el templo. Señor, miras este edificio y qué tan lindo es. Y el Señor les dijo: de cierto os digo que no quedará una piedra montada sobre la otra. Un par de años después vino Tito, el emperador, y destruyó el templo. No ponga su vista en las cosas que se ven, sino en las cosas espirituales. El templo y la estatua fue considerada una de las maravillas del tiempo antiguo, Zeus. Además de eso, acuérdense que estamos analizando que la iglesia se desarrolló donde Satanás tenía su ¿qué? Su trono. Entonces, ese era un monote y ese era un trono. Ahora, además de eso, también adoraban a Esclepio o a Esculapio, como sea, ¿cómo es? ¿Esclepio? Los dos son iguales. Era un semidios que se atribuían dones curativos. Los griegos le veneraban como tal y dedicaron templos en su honor también. Es el dios griego de la medicina, cuyo símbolo es una serpiente. Y todavía nosotros vemos que el Consejo de Salud, en estos, ¿cómo se llama? Ellos tienen, la medicina tiene ese símbolo, ¿verdad? En los hospitales.
pero creo que es referente a eso. Ahora, el punto es que este dios, Esculapio, era muy adorado. Lo curioso de esto, hermanos, es que para nosotros la serpiente no es un símbolo de curación. Para nosotros los cristianos la serpiente es un símbolo ¿de qué? De Satanás, la serpiente antigua. Ahora, fue ahí en Pérgamo donde precisamente se estaba desarrollando la ciencia de la medicina. Fue allí donde nació uno de los médicos más famosos, llamado Claudio Galeno. De ahí que a los médicos les dicen los galenos, ¿verdad? En honor a él. Y este Galeno fue el que puso las bases acerca del estudio de la anatomía del ser humano, que ganaron reconocimiento y fama. Lo curioso es, hermano, que dentro de la ciencia de la medicina la mezclaban también con supersticiones. O sea, la gente que iba, esta era una estatua que estaba dentro de un templo, y en el piso, cuando las gentes iban, habían serpientes vivas. Y la gente que llegaba enferma, parte del ritual que se hacía ahí era que los enfermos quedarían ahí postrados y las serpientes los mordían. Y ese veneno, no eran venenosas en sí, pero la idea era que esa mordida iba a crear en ellos un anticuerpo para que pudieran ser sanados. Imagínese usted que vaya al hospital y dice, quédese ahí a dormir en medio de este montón de serpientes. Dice, no, pastor, mejor llamen a la funeraria, yo no quiero vivir. Tremendo, ¿no? Pero ese era prácticamente el ritual. Tremendo eso. Ahora, también, por si fuera poco, tenían dedicado un templo a la diosa Venus, la diosa del amor. Y bueno, los habitantes de Pérgamo se unían en su despampanante idolatría e inmoralidad. Recuérdese usted, si usted viene de un pueblo por allá de nosotros, se da cuenta que las fiestas patronales tiran la casa por la ventana. Al patrón le vamos a hacer una tremenda fiesta. Y la gente de acá van para esas fechas, para llenar esos lugares, porque el patrón está de fiesta y se creen y se llenan, ¿verdad? Hablando de esas cosas. En estas fiestas patronales todo el pueblo cooperaba, pero los que rehusaban participar de las fiestas paganas los trataban como enemigos del César. Por ahí vamos a ver la persecución de los cristianos. Y también enemigos de esos dioses, Zeus, Esclepio y todos estos. Y exactamente es lo que ocurre hoy en día, mi hermano. Si nosotros queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos también persecución. Estamos viviendo en una etapa donde las modas se están metiendo a la iglesia, donde los días feriados nos están inventando que hagamos cosas y la iglesia ya lo está haciendo porque se está casando con el mundo. Una iglesia mezclada, Dios no lo permite. Ah, pastor, y el conejo hoy en Semana Santa, no hay conejos que pongan huevos. Pero entonces, pastor, me van a ver mal en la escuela, me van a ver mal en mi familia. Digo, pues usted decide a quién va a servir. En mi casa yo, o yo en mi casa, serviremos a Jehová. Porque si no queremos ser perseguidos, entonces vamos a ser cristianos camaleones, que de acuerdo a la temporada así nos vestimos. Qué bueno que nadie vino de verde hoy, porque hoy es el día de San. ¿Hoy es el día de qué? De San Patricio, ¿eh? Ah, hermana. Créanme o no, hoy hay iglesias que están de verde completamente. No le estoy mintiendo. Y el pastor está de verde, parece tío Periquito, para los que no son salvadoreños. Porque hay que ponernos a la moda, porque hay que atraer a la gente y hay que hacernos hacia ellos, porque Pablo dice, ¿verdad?, que hay que hacer, y sacan de contexto la palabra de Dios. Esta gente en los pueblos, cuando se avecinaba a esas fiestas paganas, a los cristianos que decían, no Señor, yo tengo mi Salvador y yo tengo mi Señor. Mi Salvador no es Esclepio, mi Salvador no es Zeus, mi Salvador es Cristo Jesús. Jesús. Mi Señor no es el César, mi Señor es Jesús. Entonces venía la persecución. Y ser cristiano era ser cristiano. Usted firmaba su sentencia de muerte.
Yo creo que en algunas iglesias hoy el diablo creo que es miembro de alguno de ellos, de esas iglesias, porque se permite de todo. Somos mal vistos por aquellos que le dan rienda suelta a las fiestas idolátricas en honor de sus patrones. Cristo mismo dijo a la iglesia de Pérgamo que Él sabía dónde moraba, dónde estaba el trono de Satanás. Leamos el versículo 12 para ir adelantando. Dice la Biblia: y escribe al ángel. Esta fue una pequeña introducción para poder entender, ¿verdad? Ahora que vamos a entrar a la predicación. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Sabemos que el ángel se refiere mayormente al pastor de la iglesia. La semana pasada decíamos que Dios le da un mensaje al pastor para que el pastor se lo comunique a la congregación. Y hay del pastor que no dé el mensaje que Dios le puso, porque se le va a ir la familia que más diezma. Hay de ese pastor. Ahora, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El símbolo de la espada, hermanos, aguda, representa juicio. Pues si usted lee el contexto, Él dice que con la espada vendrá y los castigará. Entonces, la espada representa juicio para los que atacan a su pueblo. No crea que esos que se ríen del pueblo de Dios van a quedar impunes. No, señor. Pablo se reía. No solamente se reía, disfrutaba matando a los cristianos. Pero no quedó así. Dios lo encontró y le dijo: ahora te voy a enseñar lo que tienes que sufrir por amor de mi nombre. Porque cuando persiguen al Señor o persiguen a la iglesia, al Señor persigue. Por eso dice la Biblia: no se defienda usted, no pelee usted, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. También la espada aguda representa la palabra de Dios. Ya sabemos, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ante la palabra de Dios, la gente solo tiene 2 opciones, hermanos. 2. No hay más: enojarse o humillarse ante ella. No hay otro. Algunos, por lo atractivo del mundo, prefieren enojarse y darle la espalda al sano consejo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder de reflejar nuestros pecados como un espejo. Jesús dijo: los malos no quieren venir a mí, o no quieren venir a la luz, para que sus obras no sean manifiestas. Pero Él, por eso dice Él, que tiene la espada aguda de 2 filos. Miren el versículo 13, para irnos adentrando. Yo conozco tus obras. Esto es muy importante, hermanos. Conozco lo que haces. Dios le dice a la iglesia: yo conozco lo que tú haces. Conozco cómo vives. Conozco dónde vives. Y conozco tus pensamientos. Este pasaje lo revela a Jesús como el Dios omnisciente. Yo conozco. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ahora ya podemos entenderlo un poquito mejor el pasaje, ¿verdad? El Señor sabía que los cristianos en Pérgamo vivían en un ambiente geográfico que por la idolatría y por la inmoralidad y las hechicerías era el mismo trono de Satanás. Ídolos gigantescos, enormes y tantas cosas, ¿no? Sigue diciendo el versículo: aunque vives en todo este ambiente difícil y hostil, tienes algo, pero retienes mi nombre. Sigues siendo fiel, sigues proclamando mi nombre. Mientras que los paganos decían: Zeus es nuestro Salvador, los cristianos decían: Jesús es el Salvador. Mire, sigue diciendo el pasaje: y no has negado mi fe.
Esta parte es importante. Negar mi fe, se entiende claramente, no has negado el Evangelio, no te has avergonzado de mí. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, amén, para el que cree, para el que no es locura. Y vale más que nosotros creamos en el Evangelio del Señor. Y no has negado mi fe. Y hay algo interesante aquí, hermanos, ni aún en los días. O sea, está hablando de un tiempo de una persecución pesada. En los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Estos pasajes es bueno agarrarlos con pinzas y empezar a ver qué pasó en esos días de esa persecución tan fuerte, cuando Antipas, que el Señor le dice, mi testigo fiel. Sabe que Dios aquí nos ve a todos bonitos. Si yo lo veo a ustedes lindos, hoy creo que se bañaron todos y se ven hermosísimos y perfumaditos y todo, pero Dios sabe dentro del corazón quién es y quién no es su hijo. El Señor dice, este Antipas era mi testigo fiel, no porque Él lo decía. No espere usted decir quién es usted, deje que otros digan lo que usted es. El Señor dice aquí, hermano, que Dios diga, Antipas era mi testigo fiel, y allá hay dos palabras también tremendas, testigo y fiel. Ahora, Cristo menciona a un cristiano del primer siglo. Algunos creen que este era el pastor de esta iglesia, pero no se está muy claro. Lo que sí se cree es que él era uno de los líderes fuertes de la iglesia en Pérgamo. Ahora, es bueno saber qué significa el nombre Antipas, porque Antipas está compuesto de dos palabras, anti y pas. Anti significa contra, ¿no? Anti. Y pas significa todo. O sea, este siervo de Dios era contra todo. ¿Contra todo qué? Contra todo eso que ya vimos nosotros, que era pesado, toda esa idolatría. Antipas decía, yo estoy contra todo eso. Ese es el verdadero corazón de un cristiano. Aunque es fuerte la cultura, aunque es fuerte todo lo que hay, yo estoy en contra de eso. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios lo aborrece. Hoy nos quiere meter a nosotros a la fuerza que aceptemos lo que Isaías dice, que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Y nos quieren meter a la fuerza a través de leyes para que aceptemos. Pero el verdadero Antipas, el verdadero anti todo eso que Dios aborrece, permanece fiel aunque lo maten. Yo quisiera ser un Antipas, pero a veces lo que somos antipastores. No le creemos a los pastores. Ahora, es interesante esto. Una antigua tradición dice que él era obispo. Un detalle importante aquí es que el Señor premia su fidelidad, y esto me llamó la atención cuando estudiaba este pasaje. Él premia la fidelidad de este cristiano, llamándole como uno de sus calificativos, porque testigo fiel es uno de los calificativos de Jesús. Ahí mismo en Apocalipsis 1:5, si lo quiere apuntar nomás, pero nada más era para resaltar. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Apocalipsis 1:5. Y él le da el calificativo, uno de esos calificativos se lo da a este siervo fiel. Interesante eso, ¿no? Ahora, quiero que pensemos un poco contra qué se opuso Antipas para que lo mataran. Se opuso contra la idolatría, contra la inmoralidad, contra la hechicería y contra toda perversión del mundo que trataba de minar la iglesia de Jesucristo en Pérgamo. Déjenme decir, hermanos, un pastor que esté en contra de todo eso no tendrá muchos miembros, pero tendrá buenos miembros. Y ahora es al revés. No importa cuántos miembros tenga, lo importante, cómo sea la vida de los miembros, lo que importa es tener masas, tener muchos. No, hermano, no. Yo, por la gracia de Dios, tengo un jefe, que Él es el que me paga, y Él es el que me dice. No me debo a nadie, me debo al Señor. Pablo dice, si yo me pongo a complacer a los demás, ya no soy siervo de Jesucristo. Y hermanos, si yo me pongo a complacer a cada uno de ustedes que piensan totalmente distinto, me voy a volver loco. Porque para uno se estaría haciendo algo bueno y para otro se estaría haciendo algo malo. La Biblia dice, no, trata de agradar a Dios.
el mensaje de Antipas era contra todo, haciéndole honor a su nombre. Pero a la vez lo odiaban, al igual que Policarpo. ¿Se acuerdan? El pastor de la iglesia de ¿dónde fue? De Éfeso. Éfeso, Esmirna, que murió, que a los 86 años lo llevaron para que negara a Jesucristo, y él dijo: por 86 años le he servido al Señor y no voy a negar al Señor que me ha hecho tanto bien. Y dice la Biblia que prendieron una hoguera, y la hoguera se fue encendido y no se quemaba, le lanzaron, le pusieron una lanza, y la sangre que salió apagó la hoguera y murió así, pero no negó al Señor. Entonces eran odiados. ¿Saben cómo murió Antipas? Y esto es interesante. Fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce. Teníamos un becerrón de bronce, hueco, como parecido a un barbecue que nosotros tenemos para asar carne. Y ahí le prendían fuego, y ahí metían a los infieles y morían cocinados. Así murió Antipas, el testigo fiel, por negarse a las cosas del mundo. ¿Estaremos nosotros cerca de llegar a parecernos a Antipas? Hermanos, ser cristiano realmente tiene que ser marcado por el Espíritu Santo. El emocionalismo no cabe aquí en el cristianismo. Él murió de esa forma, muy cruel, cocido, cocinado. Sin embargo, Jesús se siente complacido con la vida de Antipas, que le llama, ¿cómo le llama? Mi testigo fiel. Y la palabra testigo tiene una raíz griega, marturión, que significa testimonio, pero también martureo, que significa mártir. Ser testigo de Cristo es ser un mártir. Entonces, lo que Jesús dijo de Antipas era: es mi mártir fiel. No se avergonzó de mí, sino que estuvo contra todo lo que yo aborrezco, y prefirió morir antes que deleitarse en los placeres temporales del pecado. Ahora, vamos a ver el 14. Yo no sé si el reloj lo pasa o cómo estamos, pero el tiempo nos está abundando. Mire, es interesante que si usted lee cuidadosamente el mensaje de las iglesias, siempre va a ver que está compuesta de 3 partes. Una, el Señor se presenta como el Señor de ella, que la cuida, ¿verdad? Otra le dice: qué bueno lo que estás haciendo. Son 4 partes, perdón. Y lo otro le dice: pero tienes que mejorar en esto. Y la última parte le dice: yo te pido que te arrepientas. Soy tu Señor, estás haciendo bien las cosas, estás fallando en este punto, pero te pido que te arrepientas antes que venga un juicio o un castigo. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No me voy a extender mucho en cuanto a esto, pero Balaam era un profeta falso, que Balac quería que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Te voy a dar un dinero, ve y me lo maldices. Entonces, cuando Balac dijo: sí, eso es fácil, y cuando iba, empezaba a maldecir, y cuando él hablaba, empezaban a salir palabras de bendición. Pero Dios hacía que bendijera al pueblo, y regresaba donde Balac le dijo: no puedo. Dijo: inténtalo nuevamente, tal vez si te doy más dinero te salen mejor las palabras. Y no fue así. ¿Sabe por qué? Porque hay una bendición. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Que usted diga: no, porque alguien me dijo maldito. Si Dios lo ha bendecido a usted, no importa qué es lo que le diga la gente. Amén. No tenga temor de eso. No, que te voy a lanzar una maldición. Eso es lo que hacen los falsos para intimidar a sus fieles, a sus miembros. Si te vas, las maldiciones del libro te caen. Ay, no voy. No tenga miedo, hermanos.
Lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Y eso nos hace vivir confiados y nos hace vivir tranquilos en la presencia del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es importante. Lo que sean pocas no quiere decir que no sean graves. Porque a veces nosotros medimos, ¿no? Es más lo bueno que lo malo que soy. Sí, pero eso poco malo que tú eres ante Dios basta y sobra. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Realmente eran dos cosas las que el Señor le recriminó, pero eran graves. ¿Cuáles eran esas dos cosas? La respuesta está en la parte B. Que tienes ahí a los que retienen. Bueno, tienes ahí a los que esos que tienes ahí eran miembros de la iglesia, que retienen. ¿Ve? No todos eran como Antipas, no todos eran fieles. Eran como ese tipo de cristianos que creen en todo lo sagrado, ¿verdad? Pero también creen en lo que el mundo les enseña. Anoche estuvieron bailando, estuvieron disfrutando. Tengo que irme temprano porque me voy a levantar temprano porque tengo que ir a la iglesia. Entonces fueron allá, o sea, creen en lo sagrado, creen que no hay que congregarse, porque Hebreos dice que no hay que congregarse, porque uno tiene que costumbre. Pero entonces creen en lo sagrado, pero creen también, y es esa dualidad, es ese matrimonio mixto el que Dios te está recriminando a esta iglesia de Pérgamo. Tienes ahí a esos que te dicen dentro de la iglesia: niña, si bailar no es malo, o niño, perdón. No, si hacer esto y lo otro, eso no es tan malo como parece. El pastor es demasiado fuerte. A mí hace poco me dieron un halago muy lindo. Me dijeron: usted solo de Biblia habla, pastor. Y digo: ¿qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si quieres saquemos el diario o cualquier otra cosa. Hermano, ¿de qué va a hablar un pastor y de qué va a hablar un cristiano si no es de la palabra de Dios? Entonces, ahora, ese tipo de personas quieren Biblia, pero quieren psicología, quieren que le rasquen el oído, que le digan que no es malo. Eso es lo que estaba pasando ahí. Tienes dentro de ti, en la iglesia, a personas, falsos maestros, que te están diciendo que no es tan malo. Usted dice: mire, fíjese que a veces faltar a la iglesia uno cree que no es malo. Uno cree que no es malo, pero estamos incumpliendo un mandato del Señor. No dejéis de congregar. No, eso es un imperativo. No lo hagas. No lo hagas. Si yo quiero. Voy, si no. Hermano, yo anhelo el día en que hermanos de la congregación de la iglesia de Cristo digan: el día del Señor es el día del Señor, y todo lo que tiene que ver con Cristo es primero. Eso yo lo anhelo. Y sé que se llegará el día, quizás cuando estemos en el cielo, donde solamente le adoraremos y le alabaremos. Dice la doctrina de Balaam. Ahora, Balaam era este hombre que hacía eso. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Porque va a decir: pastor, se perdió del mensaje. No. ¿Sabe qué fue lo que pasó con Balaam? Le dijo a Balaam: no puedo maldecir al pueblo. Y dijo: pero déjame pensar, porque dice la Biblia que los malvados están en la cama y si no han hecho un mal no se pueden dormir. Y dice: déjame ver de qué manera podemos, ya que no podemos maldecirlo directamente, déjame ver de qué forma. Y mire, es interesante porque Balac era el rey de Moab, y las moabitas, las mujeres, eran hermosísimas, como las que están acá. Eran más lindas, no era que eran más hermosas, creo que eran un poco más descaraditas que las hebreas, que se vestían recataditas y que eran. Entonces le dijo Balaam: ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un desfile de modas frente a los israelitas y ellos se les va a caer cuando vean a las moabitas y se van a unir con ellas y se van a casar? Y de esa manera van a ofender a Dios, que ha dicho que no hagan alianza con otros pueblos paganos. ¿Y sabe qué pasó? Eso fue lo que sucedió. Y Balaam incitó al pueblo de Israel a cometer fornicación. Eso mismo estaba pasando aquí. Retienes ahí a esos que tienen la doctrina de Balaam, que llevan a mi pueblo a cometer fornicación. Puedes vivir con tu esposa en la iglesia, pero también puedes tener una sierva ahí aparte. Usted se ríe, hermano, pero esa doctrina se está infiltrando en la iglesia. Usted se ríe, pero ¿sabe qué?
Sodoma y Gomorra, como decía nuestro pastor Humberto, cuando el pueblo de Sodoma llegó y vio las hijas de Lot, y Lot le dijo: tengo mis 2 hijas, no le hagan nada a los ángeles. ¿Sabe qué? Mis hijas vírgenes. Dijeron estos hombres perversos: no queremos mujeres, queremos a los ángeles. Y este pastor dijo: ¿sabe qué? El mundo no quiere más del mundo. El mundo quiere la iglesia. El diablo quiere meterse a la iglesia, destruir la iglesia, y se está metiendo, hermanos. Y por eso estos mensajes son importantes. Quizás si vinieran de los labios de otro predicador se prestaría un poco más de atención. Pero usted que lo está escuchando, preste atención y sea fiel al Señor. Ahora, eso fue lo que debilitó. Y mira lo que dice: que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque al casarse con esas mujeres paganas, iban a la fiesta, iban a los templos y comían de esas cosas, y se contaminaba el pueblo. Y a cometer fornicación, teniendo relación con un pueblo que no era el pueblo de Dios. Balaam incitó a que se casasen los de Moab, incurriendo así en matrimonios mixtos. Por eso yo le puse aquí la iglesia mezclada, lo cual no le era permitido a Israel. Los moabitas inmorales. Las prácticas del mundo entraron en Israel y los arrastraron a la idolatría. Hermanos, el apóstol Pablo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una muchachita cristiana viene de El Salvador o de cualquier país. Digo Salvador porque yo veo que soy importado de allá. Y viene con una educación muy linda de padre y madre, respeto al matrimonio y todo lindo. Y una muchachita pues modelo. El primer mes está afligida, está asustada, pero de pronto empieza a tener amigas que ya están aquí ya hechas y derechas. Oh, no, niña, no te quedes ahí. Vente, que hay otras cositas aquí para disfrutar. Ay, tú estás perdiendo el tiempo ahí. Y cuando viene a ver, después de un año que ve esa inocente, te dice: ¿quién es ella? ¿Cuándo cambió? La Biblia dice: las malas conversaciones o las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Un cristiano verdadero que deja de venir a la iglesia y empieza a juntarse con léperos, no sé si se entiende ese término, leperadas harán y dirán. Bueno, en Pérgamo había entrado esa falsa doctrina y el Señor les estaba recriminando. ¿Dónde están los antipas de este tiempo que se oponen a las falsas doctrinas? ¿Sabe que hoy hay no sé, hasta en la iglesia: no, pastor, yo no me meto con ellos porque mi vida es la vida de ellos? Yo creo, hermanos, que yo sé que hay que hacerlo de la mejor manera. Yo antes era una persona que tenía un celo, pero ese mismo celo me hacía ser un poco no muy sabio, porque peleaba con el viento en las redes sociales. Un día un pastor muy sabio me dijo: yo entiendo tu celo, pero no lo hagas así porque te ves muy mal. No pelees al viento, no pelees en las redes sociales, pero cuando tengas la oportunidad de compartir la verdad, no tengas miedo. Y el Señor me ha dado este púlpito y me ha dado esta congregación para poder, con su autoridad, poder hablar sin miedo lo que dice la santa palabra del Señor. Y también, dice el 15, tienes a lo que retiene la doctrina de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Esos son otros grupitos en la iglesia, los nicolaitas. Hablamos un poco la semana pasada de eso. Pero dice: no han hecho nada ustedes para detenerlos. Solo quiero leerles un pasaje que Pablo escribe a una iglesia en Corinto, donde estaba compuesta de griegos que antes de venir a Cristo practicaban estas cosas, y cuando vinieron a la iglesia quisieron también, estaban en su formación, ¿no? Pero Pablo les escribe para formarlos precisamente. Pablo, cuando se enteró de la mala conducta en Corinto, una de las iglesias predominantemente griega, habituados anteriormente a todo tipo de filosofías e inmoralidad y de las prácticas paganas,
Ellos venían, hermanos, de este tipo de servicios donde los templos paganos habían mujeres que se les llamaba prostitutas sagradas. Vamos a pensar usted ese tipo de culto. No, ahorita tuviéramos una línea de hombres, mujeres esperando allá que termine este servicio para que venga el otro, porque eso es un culto a la carne. La prostitución era un culto a Dios. Y esa gente que venía, si era parte de la iglesia de Corinto, esa gente venía habituada a esos ídolos, dice Pablo. Y dentro de esos templos había mujeres que se le llamaban prostitutas sagradas, pero por otra parte también había hombres que le llamaban prostitutos sagrados. Entonces, y como parte del culto a esos dioses tenían todo tipo de relaciones inmorales, que no voy a ahorrarme el tiempo. Lo que sí quiero es poner ahí el versículo que cuando Pablo les escribe en 1 Corintios 6:15, y quizás de esa forma podemos entender mejor ese pasaje. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Porque querían ser cristianos y querían vivir en esa vida también inmoral. Y el Pablo le dice, oye, dense cuenta que su cuerpo ahora es templo de Cristo. Y entonces dice Pablo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. Hermano, la vida cristiana y la santidad de Dios pide que nosotros vivamos una vida lo más apartada posible. La filosofía de los nicolaitas era que lo que hace el cuerpo no contamina al espíritu. Mire, esa es una filosofía, una enseñanza muy sutil que se está metiendo en la iglesia. Yo le escuché de un pastor a quien yo realmente respeto mucho y aprendí muchas cosas, pero la Biblia dice que nosotros debemos de filtrar todo por la palabra de Dios. Escúchalo todo, como los bereanos que cuando Pablo les predicaba decían, ya se fue Pablo, ya se terminó el culto, ahora vamos a ir a ver si lo que Pablo dice es así, por medio de la Escritura. Entonces, este pastor a quien yo respeto mucho, ya está en la presencia del Señor, él enseñaba eso. Ahora entiendo que es nicolaísmo. Él decía, tu cuerpo no peca, porque tú espiritualmente estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Efesios, ¿verdad? Entonces ya estás allá. Ahora lo que tu cuerpo hace aquí, eso no contamina el espíritu. Mire qué tremendo. Y que si no estamos no va a agarrar esa doctrina, pero uno va a decir, revelación. No es así. Porque Pablo después les dice, ¿o no sabéis que vosotros sois morada o sois templo del Espíritu Santo? Entonces, hermanos, es importante esto porque esa doctrina se ha metido dentro de las iglesias. Hay un pastor, lo digo porque es de otro continente, es en Corea, la iglesia Manmin. ¿Cuánto ha oído eso? Una de las iglesias que si usted ve eso, usted lo ve, Manmin. Si usted ve, es un pedacito de cielo de esa iglesia. Yo lo he escuchado a ese hombre, pero yo decía, ¿de dónde le sale tanta palabra a ese hombre? Bueno, hace 3 semanas fue condenado a 15 años de prisión porque él violaba a sus feligreses. Usted dice, ¿pero cómo? Hermano, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que darnos cuenta que este mensaje o los mensajes que el Señor está dando a la iglesia es para que podamos entender. No cualquier iglesia puede ir usted tiene que entender todo esto. La filosofía de los nicolaitas era que lo que hiciera el cuerpo no contaba en el espíritu, porque la materia era mala. Que lo más importante era el espíritu. Y algunos nuevos creyentes eran tentados a visitar estos templos y de vez en cuando, como algunos comprenderán, salían de la iglesia y se iban a estos lugares. Y ellos basaban sus prácticas pervertidas en que el cuerpo se muere y el espíritu queda vivo. Mire, palabra de Dios para todos, ese mismo pasaje dice, recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. Está bien tomar y que está bien lo que es parte de Cristo, hacerlo parte de una prostituta.
Claro que no, dice Pablo. Básicamente, hermanos, esa era la doctrina, así a grandes rasgos, de que estaban permeando en Pérgamo, la iglesia mezclada. Y se me hace que también la iglesia actual está siendo atacada fuertemente por la doctrina de los nicolaitas. Sin embargo, antes del juicio, el Señor pide arrepentimiento. Antes del juicio, el Señor pide arrepentimiento. Miren el 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. O sea que hay urgencia. Y pelearé contra ellos, no contra los inocentes, sino con los que están incurriendo en esto, con la espada de mi boca. ¿Se puede imaginar usted pelear con Dios? Usted con una pistolita de agua, queriendo, te voy a... Yo recuerdo un borracho de mi pueblo que le tiraba balazos a Dios. Le tiraba balazos, voy a matar, y le decía cosas feas. Yo dije que si aparte no va a caer en la cabeza. Porque a veces creer que podemos pelear con Dios o podemos argumentar con Dios, como decía Job. Hermanos, el Señor, pero antes de eso el Señor dice, pero arrepiéntete. A mí me gusta eso, porque usted y yo, hermanos, somos tentados en estas cosas. Usted y yo, que somos parte del cuerpo de Cristo, somos asediados diariamente con estas cosas. Pero el Señor dice, si lo estás haciendo o si estás siendo tentado, por favor, arrepiéntete antes. Pues si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Tremendo, ¿no? La Biblia dice que el maná que el pueblo de Israel comió en el desierto era símbolo de Cristo, que es el pan de vida. El que venciere. Cuando eres fiel, serás bien alimentado de la palabra y de la gracia de Dios. Y dice el pasaje, y le daré una piedrecita blanca. Pastor, ¿qué significa eso? No sé si dejar al pastor Juan que lo explique. No. Bueno, en la cultura antigua, usaban este tipo de piedra para impartir justicia. ¿Okay? En un tribunal, si el acusado era culpable, el juez levantaba una piedrecita. Si era culpable, levantaba una piedrecita de color negro y decía, audiencia, culpable. Ahora, pero cuando daba la sentencia y tomaba la piedrecita blanca, significaba que el acusado era inocente y decía, sin culpa. Otra aplicación de la piedrecita blanca es que a los atletas que ganaban en los juegos griegos se les daba como parte de su galardón una piedra blanca, que era como la muestra de entrada a la celebración que se hacía después en honor a los vencedores. Esa piedrecita blanca. Y es interesante que dice que al que venciere le daré la piedrecita blanca. No está hablando de salvación, está hablando de un premio. Está hablando porque un premio y un regalo es totalmente distinto. Un premio yo tengo que ganármelo, te vamos a premiar por lo que hiciste. Y un regalo, que es la salvación, es un favor inmerecido, algo que no merecía, yo te lo doy porque es un regalo, esa es la salvación. Pero un premio es un premio a la fidelidad, a lo que hiciste, soportaste fielmente, no negaste mi nombre, ahora yo te doy una piedrecita blanca para que entres a la gran fiesta que está preparado para todos los hijos de Dios que han sido fieles. Muy interesante eso, no hay que confundir la piedrecita blanca con la salvación, por favor. Y se cree que este es un mensaje personal de Cristo a la persona. Por ejemplo, no a todos los de Pérgamo el Señor le va a dar esa piedrecita blanca, pero hay uno que ya sabemos todos nosotros que sí lo van a premiar. ¿Cómo se llama?
Antipas. A ese sí ya sabemos que lo van a premiar y que le van a dar la piedrecita blanca, porque él fue testigo fiel hasta la muerte, dio su vida por Cristo. Conclusión del mensaje. ¿Te consideras tú un hijo de Dios? ¿Retienes el nombre de Jesús? Y no solamente retener el nombre de Jesús. Quiero cierra tus ojos por un momento para que medites. Retener el nombre de Jesús no solamente creerlo, o sea, no solamente repetirlo. Retener el nombre es decir no a todo ese viento de tentación y de doctrina. Retener el nombre de Jesús es decirle sí al Señor para decirle no a nuestra carne. No has negado mi fe, aunque otros adoren a las patronas y a los patrones de este mundo, tú sigues firme diciendo Jesucristo es el Señor. No has negado mi fe, ni en medio de la persecución, ni por la oposición física, ni porque tu familia cree en otras cosas, tú has permanecido fiel. Aún en los peores días, aún en las peores persecuciones, aún en medio de tanta idolatría, a pesar de toda la oposición espiritual y aún de la persecución, aún en medio de la persecución, somos llamados a permanecer fieles al Señor. Yo quiero, en el nombre del Señor, animarte y también decirte que no te asustes por esto, que más bien recapacites, porque el Señor dice que antes que venga el juicio viene un arrepentimiento. Tú puedes arrepentirte en esta tarde y decirle: Señor, yo no quiero jugar más a la iglesia, más al cristianismo. Quiero ser un cristiano verdadero, Señor. Quiero ser un Antipas, alguien que está en contra de todo lo que tú aborreces, Señor. Ayúdame en esta tarde. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre Celestial. Tú quieres ser uno de ellos. Levanta tu mano, sí. Nada más enseñarle para orar por ti, fortaleza. Dios te bendiga, 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 hermano. Dios te bendiga. Padre, ayúdanos, Señor. Yo también levanto mi mano. Yo quiero ser un Antipas, alguien que está en contra de todo. Aún así, si las puertas se me cierran, aún así si mis amigos me abandonan, aún así, con todo y eso, Señor, tú me recogerás. Y me gustaría escuchar de tus labios decir: Miguel, mi siervo fiel. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tanto de ti, porque el pecado está a la puerta. No podemos abrir porque están como perros esperando que abramos para destruirnos. Y como pastores también somos más asediados, Señor. Perdónanos y ayúdanos, levántanos, fortalécenos. Bendice la iglesia, Señor. Bendice a cada hermano aquí esta tarde, Señor. Permite, Señor, que podamos ver la vida en segundo lugar, nuestro trabajo, todo lo demás, pero tú que seas el primero en nuestro corazón, porque ese es tu anhelo de siempre. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Lo demás vendrá como una añadidura que el Señor, que conoce dónde moras, dónde vives, qué haces, qué piensas, lo traerá. Pero quiere tu corazón. ¿Quieres entregarle tu corazón a Cristo? Entregarle tu corazón a Cristo no es un dicho histórico. Entregarle tu corazón a Cristo es reconocer que eres pecador, reconocer que tu vida ofende a Dios y reconocer que Cristo Jesús pagó por ese pecado para que podamos ser reconciliados por Cristo. Eso significa entregarle a Cristo nuestra vida. Eso significa reconocer lo que nosotros somos y lo que es Cristo y lo que Cristo nos ofrece: vida eterna para todo aquel que cree. Padre, gracias. Bendice a mis hermanos y permite, Señor, que este mensaje quede dando vueltas en nuestra cabeza y en nuestro corazón
y cuando tu Espíritu Santo haya bien, que nos convence y podamos hacer la decisión de corazón, sabiendo que tú conoces todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.